Las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde con el compromiso de la valentía y del rigor estamos listos ya para recorrerles la tarde en lo que tenemos que conocer de España y del mundo. Hoy es especialmente complejo este programa porque no estamos acostumbrados a que nos dimita nadie, ¿saben? Nunca pasa. Menos si son políticos, claro está. Bueno, hoy ha dimitido Santos Cerdán, que es el secretario de organización del PSOE, y esto es llamativo. No admite ninguna culpabilidad en nada. Él dice ser inocente, él dice que, bueno, que para defenderse mejor y para no involucrar al PSOE, si acaso. Luego hemos visto a Pedro Sánchez, que dice que, bueno, que pide perdón a la ciudadanía, que siente una enorme decepción. Fíjense, lleva 20 años con el Peugeot para arriba y para abajo, en las primarias haciendo trampa, y luego que él no sabía nada de lo que está. Se ha enterado esta mañana de lo que lleva el informe de la UCO. De tal manera que el informe de la UCO se ha convertido en trascendental para la vida política española, y es un informe pues muy complejo, muy largo, 490 páginas. Imagínense lo que supone hilvanar todas las relaciones entre todo este golferío, que si Santos Cerdán, que si las empresas que pagan por amaño de obras, pero además Coldo, pero además Ábalos, pero el Ministerio, pero Acciona, pero tal, pero cual. Muy, muy complicado. La verdad es que los que lo hayan leído estarán conmigo en que es un informe impecable, muy serio, muy solvente, y que le ha llevado a Pedro Sánchez a decirle a Santos Cerdán, a pesar de la amistad en el Peugeot, tienes que evacuar, tienes que dimitir de todo, de sus cargos en el partido y de su cargo como diputado en el Congreso de los Diputados. Bueno, así es que no se me ocurre mejor invitado para comentar el informe, los datos que arroja el informe, que don Luis María Pardo, que como ya le conocen ustedes es presidente de Justicia Europa. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes. Bueno, lo primero, oiga, hay que felicitar a la UCO, no ha decepcionado su informe, es súper minucioso, además fácil de comprender, con unos gráficos muy tal, que nos explican muchísimas cosas. La primera, trincan desde que llegaron. Eso es muy importante, porque ahora dice, no, luego se volvió un poco, ¿sabes? Pero él no era así cuando llegó, no, minuto cero, a trincar, a trincar, a trincar. Provincias, no era una ni dos, no era el cupo vasco, aquí está media España. Con algunas, dice, ¿y esto cómo se organiza? Pues miren, lo primero que hay que decir es que la UCO dice que este señor es la cúpula, el cerebro, el hombre que permite coordinar las trampas de los funcionarios, altos funcionarios del Ministerio de Ábalos, con unas empresas que a cambio de dar una dádiva, pues resulta que obtienen una obra. Y el pellizco se lo queda a alguien, no sabemos todavía con cuál es el último fin del pellizco, aunque sí ya hay alguna sospecha pronunciada por Coldo García, que se ha convertido en el testigo de cargo, que dice que tenía la sospecha de que Santos Cerdán se quedaba un pellizco de la coima que pagaban las empresas. ¿Qué es lo que más le ha llamado a usted la atención? A mí lo que me llama la atención, Horcajo, es el servicio impagable que está haciendo a la sociedad la Guardia Civil, fiel siempre a España y a los españoles, y que ha demostrado una vez más que su trabajo, el honor, su divisa, está por encima de todo, y lo único que pretenden es luchar contra la corrupción en un informe que desde el primer folio hasta el último lo que se destaca es un nivel de corrupción tal magnitud que incluso el magistrado instructor lo ha elevado a la nota de organización criminal. La pregunta que muchos españoles están haciendo hoy en día a través de ese informe es la siguiente. ¿Existía financiación irregular de un partido político a través de una supuesta organización criminal para financiarse? Esta es la gran pregunta que se está haciendo toda España. ¿Y qué dice el informe? El informe dice, o viene a decir, que existía
pues una especie de organización en la cual, a través de las adjudicaciones de obra pública, cifran en 535 millones de euros, que sepamos las adjudicaciones de instituciones públicas como Adif, o instituciones públicas como carreteras, o instituciones públicas de concesiones de obra pública, donde al parecer existían unas mordidas y donde se hablan en torno a 1.000.000 de euros, 1.070.000 euros, donde se hablaba de millones de euros y de centenares de miles de euros, como si nosotros podemos hablar de tortillas de patata o de cañas en un bar. Esto es el millón creo que es solo lo que afecta a favores a la compañía Acciona, a la que me ha sorprendido mucho, pero Santos Cerdán quería poner hombres de Acciona en el ministerio para tener mayor control de, bueno, pues de esos favores que se prestaban. Exacto, y ahí aparece Acciona, aparece además esa conversación que tiene Santos Cerdán con el tema de Indra, y que como estaba cotizada pues no se le podía poner, y ahí aparece la frase que yo más destaco del informe por la relevancia que tiene, que es: hombre, como viene a decir, como si yo doy el 80% al partido. Como si yo dono el 80% al partido. Entonces, ¿cuál era la estructura que se mantenía? ¿El 80% se daba al partido y lo demás se lo tenían ellos y era un 20%? Porque ahora me acuerdo yo de la conversación de Aldama, ¿se acuerda usted también, no? Cuando dijo que se pagaban ciertas cantidades y donde él tenía un Excel y tenía una serie de diminutivos por cada uno de ellos, 550.000, 35.000, 50.000... Y ahora me acuerdo también cuando dijo Aldama que llevó en un sobre a la cafetería de Fuente de Ferraz 15.000 euros para este señor Santos Cerdán, y del cual María Jesús Montero dijo textualmente: yo pongo las manos en el fuego por ellos. Pues se las han quemado, se han abrasado las manos, porque hasta el propio presidente ha tenido que salir a decir que le han defraudado, que se ha sentido traicionado o haber confiado en la persona que no era correcta. Lo que yo tengo claro es que después de este informe de la Unidad Central Operativo ya no hay más personas intermedias, y el siguiente de la lista es el número 1, que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pues ojalá sea como dice usted. Vamos a seguir repasando algunos aspectos que yo creo que van a ilustrar a los espectadores sobre el contenido y la profundidad y técnica de la UCO con este trabajo bestial, porque es muy complicado hacer esto. Por ejemplo, ¿es Trigo Limpio, este Santos Cerdán, comete delitos para financiar al partido? Eso es una cosa, pero ¿él es Trigo Limpio? Tampoco, porque según lo que dice aquí, una de las constructoras que paga la coima para conseguir obras le paga el alquiler de un piso en Madrid, un pisazo, diría yo, en Madrid, en un barrio bien, de Madrid. Y además de todo eso, hay unas grabaciones en las que Koldo le dice a Ábalos: oye, este tío se está quedando una parte de lo que están pagando por las comisiones, con lo cual pues parece que Trigo Limpio tampoco, ¿no? Una cosa es ser ladrón para terceros y otra cosa es ser ladrón para terceros y para uno mismo. Bueno, hay una relación continuada y estructurada entre Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, pero sí es cierto de que entre ellos, y sobre todo entre Ábalos y Santos Cerdán, pues digamos que no se llevan bien, y eso hace seguramente que salte y que el mismo presidente Sánchez supiera de lo que estaba pasando, y entonces pues decide eliminar de la ecuación a Ábalos. Hay una trayectoria profesional de Koldo que está ligada a Santos Cerdán. Tenemos además lo que podríamos considerar que Santos y Koldo, o sea, como que Koldo era conocedor de todo lo que estaba haciendo Santos Cerdán, y por eso hay un hecho indubitado en este informe, que es en el momento en el cual Koldo tiene conocimiento de que la Guardia Civil le está siguiendo, Koldo se pone a grabar todas las conversaciones. ¿Por qué? Porque yo creo que Koldo tenía miedo de que al final le acabaran echando el marrón. Hay indicios de que Santos Cerdán recibe dinero, hay indicios que sitúan a Santos Cerdán, pues bueno, pues dentro de la órbita de esas adjudicaciones, de esos famosos cupos que se había hablado por parte de Aldama, y que cada uno tenía su cupo, y que, bueno, pues hacen prever de que las investigaciones continuarán en este sentido, y que esa estructura a través de los WhatsApp, los correos electrónicos, los dispositivos móviles, pues lleven a que vayan apuntalando a esta organización criminal
que había sido estructurada, pues veremos a ver para qué. Veremos a ver si para un enriquecimiento personal o para algo mayor hacia una persona jurídica como podría ser un partido político. Una de las sorpresas del informe es que en las grabaciones de sus conversaciones, volvemos al testigo de cargo, a Koldo García, fíjate qué cosas, me recuerda a Filesa esto. Resulta que el más tonto, el chofer, el no sé qué, el mamporrero, el que viene del puticlub de Pamplona, acaba siendo la clave, como con el contable chileno de Filesa, la clave que desmonta la organización criminal que tenían organizada vendiendo favores en la adjudicación de obras. Y dice Koldo García, al que no hay que darle mayor beneficio, pero que eso lo tenía como cartuchos guardado para negociarlo con el PSOE si se podía y que él recibiera mejor trato en su trance judicial. Dice que él le pedían un montón de cosas, tanto José Bono como Pepe Blanco, como Pepiño Blanco, y que es más, llega a decir que también Pedro Sánchez le pedía cosas y él se las daba a través de José, y que después ni agradecido ni pagado, y que no ha tenido ningún detalle con él, se supone que después de su detención. Todo esto es bastante sorprendente. Y hay un fragmento en el cual llega a afirmar que estaban en el Parlamento Europeo, ¿no? Y como que Pedro, refiriéndose a Pedro Sánchez, le dijo: quítame a este corrupto de en medio, ¿no? Y Koldo, en una conversación con Ábalos, pues es como, qué triste, ¿no? Con todo lo que yo he hecho por él, por el presidente, porque él lo ha hecho, ¿no? Y muchas cosas que he llegado a hacer. Y también como en esa parte de la conversación, hablando de Pepiño Blanco y de José Bono, como dice, algo así como: no dejan de pedir, no me dejan de pedir, no te dejan de pedir, Koldo, ¿el qué? Un dato importante, Horcajo: la Guardia Civil sigue investigando ahora mismo más dispositivos, porque recordemos de que se habían analizado solamente un 20%. Si Koldo grabó todas las conversaciones a partir de cuando se sintió investigado por parte de la Guardia Civil, tenemos seguramente del orden de decenas, si no centenares de horas de grabaciones, tanto con los responsables de la trama como con otros que pudieran estar relacionados y que todavía no han salido. Por cierto, la Guardia Civil, que investigó primero a Koldo, después fue a por Aldama, después fue Ábalos y ahora ha sido Santos Cerdán. Poco a poco se va elevando ese nivel de indagación respecto de lo que iba sucediendo con las adjudicaciones, pues, de mascarillas, de obra pública o de lo que fuera. Vamos a ver, hay un tema que a mí me parece importante y es de procedimiento. Ahora mismo Santos Cerdán ha anunciado que va a dimitir como miembro del Congreso, como diputado. Eso le llevaría a perder el aforamiento y, como consecuencia, a perder esa prerrogativa que le da el Supremo por ser aforado, de venga usted a declarar voluntariamente, la que aprovechó Ábalos, seguro que se acuerdan. La cosa es que este hombre, Santos Cerdán, ha dimitido hoy como secretario de organización del PSOE, pero no ha dicho cuándo va a dimitir, cuándo va a entregar el acta de diputado. Por lo tanto, ahora mismo yo creo que nadie sabe. Él dice que se va a presentar a declarar voluntariamente, pero eso lo dijo antes de su dimisión, que por lo que hemos sabido esta tarde se la manda a hacer Pedro Sánchez. Bien, ¿qué va a pasar ahora? Porque si pierde la prerrogativa no ha lugar pues esa declaración voluntaria. Supongo que irán, le trincarán, habrá una vistilla y ahí decidirán si este hombre pues merece ir de forma preventiva a la cárcel o no. Bien, yo ahora mismo la situación que se puede producir, lo primero hay que esperar a que el Congreso haga efectivo la dimisión del señor Santos Cerdán a través de un certificado que no va a ser inmediato. Yo no sé si será el día de mañana o ya sería la semana que viene. Eso es lo primero. Hasta que no esté el certificado, el Tribunal Supremo pues no lo va a solicitar. En otro orden de cosas, si se persona a Santos Cerdán como diputado, todavía, a través de su representación jurídica, pues el tribunal, cuando le llame, entiendo de que le pedirá al Congreso la certificación o no de si sigue siendo diputado, y si no lo es, entonces entiendo de que el Tribunal Supremo tiene dos opciones. Recordemos que Víctor de Aldama no se encuentra aforado
y la causa que se sigue contra él, al igual que con Koldo, está en el Tribunal Supremo. ¿Podría el Tribunal Supremo ordenar la detención de Santos Cerdán a la vista de que no tiene aforamiento y la puesta a disposición judicial? En un procedimiento normal, en las detenciones, en los registros que se han producido en estos días, se hubiera detenido al señor Santos Cerdán, como se detuvo a Aldama o a Koldo, se le hubiera puesto a disposición judicial y por los delitos que son se le hubiera puesto en libertad con firmas 1 y 15 en el juzgado. ¿Qué va a pasar con Santos Cerdán? Porque dudo mucho que la Unidad Central Operativa reciba una orden para que se le detenga a la vista de que tiene domicilio conocido, pero sí que puedo intuir de que el Tribunal Supremo pueda acelerar eso para ordenar en un momento determinado el registro de las propiedades de Santos Cerdán a la vista de que pasa a ser investigado y que de momento la competencia la sigue teniendo el Tribunal Supremo. Y de no tenerla sería la Audiencia Nacional. En ambos procedimientos, por cierto, Justicia Europa se encuentra personada en los juzgados. Es verdad, porque hasta ahora no se ha investigado si su patrimonio se vino a beneficiar de estos tráficos con empresas o no, hasta que no esté formalmente imputado, ¿no? Sí, y habría que ver también la condición de aforado que ha tenido durante todo este tiempo, si fue facilitadora o no de los supuestos delitos que se le viene acusando para mantener o no el aforamiento ante la instrucción. Yo considero que el Tribunal Supremo va a continuar con la instrucción a Santos Cerdán. Tengo más dudas de si va a ordenar su detención. Pienso de que sí que puede registrar todos los inmuebles y a partir de ahora tendría una libertad absoluta de no tener que pedir el aforamiento, el suplicatorio al Congreso de los Diputados a la vista de que ya deja de ser diputado y se habilitaría un procedimiento más rápido para conocer las cuentas del señor Santos Cerdán y qué ha podido pasar durante estos casi 7 años que se han dedicado a lo que el informe de la UCO ha venido a determinar excelentemente. Bueno, y a lo que le hemos dado la vuelta como un calcetín es a la idea de que efectivamente había una organización criminal que se dedicaba a recabar dinero para ofrecer ventajas a algunas constructoras en licitaciones públicas. La lista de Aldama que Koldo negaba, pero que al final el perito caligráfico consideró que sí que era su letra, acaba siendo pues una verdad, por lo menos que han creído los agentes de la UCO y el magistrado que instruye la causa. Sí, y esa famosa foto también, ¿no? Que había una foto donde se veía, creo, en la parte de atrás a Koldo o Aldama, y en esa foto aparecían las mordidas que se llevaban, ¿no? Sí. Los partícipes de la trama, y que hace que la Guardia Civil, ya en el informe de noviembre del 2024, indicase por primera vez el nombre de Santos Cerdán, y eso hace que durante meses hayamos estado esperando este informe que, como aquí dijimos, iba a ser pues demoledor como lo ha sido, ¿no? Y ahora yo tengo una duda que es, Horcajo, si sabemos que dieron 535 millones de contratos de obra pública y se llevaron pues 1 millón, o váyase usted a saber, la duda que me viene es ¿y qué no sabemos? ¿Y qué no sabe la Guardia Civil? Porque no haya podido todavía conocer más contratos en toda España a través de los cupos del Partido Socialista. Esto es lo grave, porque hay cosas que nunca las vamos a llegar a saber. Y aquí estamos hablando de millones de euros, de decenas, de centenares de millones de euros que salen de todos nuestros impuestos. Y esto es gravísimo. 2 secretarios de organización imputados, 2 secretarios de organización del Partido Socialista investigados y pertenecientes al Partido Socialista, con aquellos que decían que no pondrían las manos en el fuego. La verdad es que las próximas semanas van a ser muy duras para la Guardia Civil, porque van a tener que soportar el asedio absoluto a través de esa ley Bolaños, por cierto, que quieren implementar y que va a ser la desaparición de la justicia de verdad para tener una justicia política, con unos fiscales políticos que, si de hoy hubieran dependido de la investigación de la Guardia Civil, hoy no tendríamos informe de la Unidad Central Operativa. Sí, eso está bastante claro, la verdad. Bueno, don Luis María Pardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos y sus impresiones de ese informe, 490 folios, repletos de información, con notas al pie de página, con referencias cruzadas, y
que se lee, bueno, es una obra diría yo, de orfebrería investigadora. Muchísimas gracias, insisto, le deseo una feliz tarde. A ustedes, muchas gracias y buenas tardes. Hasta pronto. Bueno, recuperamos el hilo de la información. Hoy hay que dar cuenta de un accidente aéreo que ha tenido lugar en la India, del cual, ahora van a ver imágenes, lo sorprendente es que haya habido un superviviente. Sí, ha habido un superviviente. Este es un avión de Air India que al poco de despegar pues chocaba contra el suelo, contra una residencia de estudiantes. Iban 242 pasajeros a bordo del avión. Uno de ellos ha sobrevivido la tragedia y le han encontrado entre los restos del aeroplano. Y 5 más han muerto porque eran estudiantes que estaban en la residencia contra la que ha chocado el avión ya en su caída hacia el suelo. Bueno, pues tremendo todo y claro, pues un accidente de enorme magnitud. Es un Boeing 787 el que ha caído, que como les digo, iba camino de Londres desde una ciudad pues, de la India. Vamos ahora con datos que tienen que ver con el avance de la droga en España, porque efectivamente pues es una cuestión que hay que ponerle remedio. Yo siempre les digo que tenemos que conseguir que la impresión que tienen los partidos políticos sobre el tema de la droga cambie y que empiecen a pensar con criterios de restringir ese mundo, porque si no, se nos va a llevar por delante a la sociedad española y a su seguridad. No es un problema solo de los que se drogan, es un problema de todos. Vais a ver ahora imágenes de un mayorista de armas de fuego en la región de Murcia, que tenía ramificaciones por todo el sur de España y que se dedicaba a vender armas precisamente a los narcos. Los narcos, claro, necesitan proveerse de ese material con el que defienden su droga, con el que se atacan los unos a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto es lo que yo quería mostraros, cómo pues en un lugar aparentemente muy tranquilo, muy tal, pues lo que hay es un amasijo de armas y bueno, y unas plantitas que ya lo veis, ¿no? ¿Quién va a evitar, quién va a hacer caso omiso al negocio, verdad? Bueno, pues dinero en efectivo y, como digo, un montón de armas de la trama que suministraba pues lo necesario para que los narcotraficantes produzcan lo que saben producir más, violencia. Y ahora vamos a ver una cosa bastante extraña, es cómo levantan un envío de cocaína desde Costa Rica a España entre contenedores de fruta. El método pues no es nuevo, lo hemos visto, fruta que llega de Ecuador o de Colombia, ahora también de Costa Rica y que se mete en contenedores, se envía a España y aquí pues lo recogen los que saben qué hacer con ello y se dedican, pues ya saben ustedes a qué, a venderla y a generar dinero con eso y a comprar voluntades con eso y a tenernos a todos metidos en un lío en el que no queremos estar. Por eso es por lo que reclamamos un giro copernicano en cómo entendemos el fenómeno de la droga, del narcotráfico en nuestro país. Por ejemplo, ahora nos lo va a contar Gabriel Serrano, pero oiga, es que hay quien usa drones para entrar la droga a Laurín de la Torre, a la prisión malagueña de Laurín de la Torre. Me parece ya el colmo. La tecnología avanza y se puede hacer un uso bueno o malo de la misma. Los narcotraficantes la aprovechan para cometer actos delictivos. En la madrugada del martes, en la cárcel de Alaurín de la Torre, en Málaga, más o menos sobre las 4, el zumbido de un dron activó las alarmas del personal penitenciario. Y su rápida intervención de este equipo de funcionarios del módulo 9, que es donde estaba en la dirección del dron, permitió interceptar la carga en el interior de una celda. Atentos. Dentro había una bolsa donde encontraron 2 teléfonos iPhone y un tercer dispositivo móvil que en el argot carcelario se llama
Piticlin, que es un teléfono de muy pequeño tamaño, varios cargadores también y 4 tabletas de hachís, y cada una con un peso superior a los 100 gramos. Gracias a esta rapidez, como he mencionado en la actuación, los objetos no llegaron a distribuirse entre la población reclusa. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios denuncia las carencias tecnológicas y de personal que sufre el sistema penitenciario. En esta misma cárcel ha habido otros 3 intentos de introducir drogas a través de dron y de dispositivos móviles. Si vamos más atrás, en el 2023 en Madrid, en la cárcel de Soto del Real, hubo un dron con tarjeta SIM y propia droga. Y también en Andalucía, en Córdoba, se intervino un paquete que contenía droga y dispositivos móviles de bastante valor, que los presos lo utilizan para hacer propios intercambios. Y a principio de año la Guardia Civil llevó a cabo una operación y la llamaron la Operación Califa Centro 23, que allí fue en Córdoba. Desarticuló una organización criminal que introducía drogas y móviles en la cárcel de Córdoba mediante drones. Los drones volaban de noche y estaban equipados con cuerdas y sedales transparentes, que lo que hace es permitir que los objetos pues se colgaran y fueran recogidos por los internos a través de las ventanas de sus celdas. Lo que ha pasado ahora en Alaurín de la Torre, en Málaga, no se trata de un hecho aislado. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, consecuencias de lo que hemos vivido apasionadamente desde el mediodía de hoy. Primero, la dimisión de Santos Cerdán como diputado, que no se sabe cuándo se va a formalizar, y como secretario de organización número 3 del PSOE por el informe de la UCO, de la Guardia Civil. Luego, Pedro Sánchez, en una comparecencia en la que visiblemente circunspecto pedía perdón, varias veces lo ha hecho, a la ciudadanía, y argumentaba tener una enorme decepción por el personaje con el que ha precisado, llevaba colaborando más de 20 años. Es uno de los que iba en el Peugeot con él, es uno de los que le ayudó, haciendo trampas, luego lo veremos, a ganar las primarias, las primeras, las del 14, ¿verdad? Eso le ayudó a hacerlo Santos Cerdán. Pero él, nada, que ha tenido una gran sorpresa, una decepción brutal, que hasta esta mañana no sabía nada de todo esto. Bueno, en fin, eso, Pedro Sánchez. Consecuencias, los socios de la coalición llamada progresista. Por ejemplo, los de Puigdemont, Junts, le pide una reunión urgente a Sánchez para estudiar la viabilidad de la legislatura. Es decir, los de Junts dicen, esto no va a llegar al 27, vamos a ver qué planes tiene, hablemos claramente, porque este nos puede jugar una mala pasada. Y los de Podemos, hombre, los de Podemos, que son 4 y que están que se frotan las manos. Dicen que no se trata de una manzana podrida, que aquí es todo el cesto el que está podrido, referencia clara al PSOE. Y le piden, pues claramente, oiga, esto no puede continuar así, lo que tiene que hacer es convocar, ¿no? Pero bueno, eso también lo ha pedido Feijóo. Feijóo dice que la corrupción señala el número 1, que tiene que convocar elecciones, pero no, aquí el único que puede convocar elecciones anticipadas se llama Pedro Sánchez. No hay ningún otro. Bueno, pues si quieres pescar, mójate el culo, ¿no? ¿Moción de censura? No, no va a haber moción de censura. Bueno, pues así Sánchez va a dormir intranquilo, con reuniones hasta la madrugada, como la de ayer de madrugada, pero, bueno, sabiendo que si deja pasar algo de tiempo, esto amainará. O por lo menos eso me parece a mí. Volvemos a recuperar, después de estas novedades digamos, de la patrulla suicida que está en torno a Pedro Sánchez, vamos a tratar de averiguar qué está pasando en algunos puntos neurálgicos de nuestra vida social. En Madrid, la estación de Chamartín tiene mucho tráfico de aves, no todo, porque hay otras estaciones que lo tienen compartido o que tienen incluso más, pero se ha tenido que interrumpir la circulación de los trenes de alta velocidad que salían o llegaban a Chamartín, lo estamos viendo en las imágenes, porque ha faltado tensión eléctrica. No se ha llegado al apagón, pero casi. El apagón, por lo menos, para que los trenes de Adif, los trenes del AVE, pudieran trabajar. Bueno, luego pues dice la compañía Adif que están trabajando, que perdonen las disculpas y que todo se va a recuperar lo antes posible. Pero claro, esto de lo antes posible suena a chirigota, francamente. Bien, llegados a este punto, me gustaría hablaros del Club de Amigos del Toro TV. ¿Por qué? Yo os digo siempre que
Avanzar como francotiradores pues es muy lento y poco efectivo. Es mejor estar coordinados y como resulta que hay unas ideas que compartimos, ustedes y nosotros, pues yo lo que sugiero es que ustedes nos apoyen porque es la mejor manera de que avancemos a una velocidad un poco mayor, que vamos francamente bastante despacio en todo esto. Bueno, y en el Club de Amigos están pensando continuamente en cómo proveernos de actos culturales interesantes que podemos compartir. En primer lugar, hay un acto convocado sobre qué es de cierto y qué no es cierto en torno a los presos republicanos que trabajaron en el Valle de los Caídos. Bueno, el acto va a tener, a ver si me ponéis la fecha, que yo recuerde el día y no quiero equivocarme. El acto está teniendo lugar hoy a las 7, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ya a ese no podemos ir. Más actos previstos por el Club de Amigos. Hay un desayuno con Luis del Pino. Y el mismo día, este es el desayuno con Luis del Pino, Desayunos en Libertad, a las 10 de la mañana con su equipo para discutir qué es lo que está pasando en España. ¿Qué día se produce el desayuno en Libertad con Luis del Pino? A las 10 de la mañana, aquí en la sede de Radio Libertad, que es Modesto Lafuente, número 42. El mismo día por la tarde tenemos un encuentro con Fernando Paz, que es historiador y que con mucho cariño tiene previsto ese día jueves, pero a las 7 de la tarde, una conferencia España, Europa y Trump. Y conociendo a Fernando, seguro que dice cosas que no dice nadie. Bueno, y de ahí nos vamos a un encuentro que va a tener lugar en Barcelona el miércoles día 25 a mediodía, a eso de las 2 de la tarde, un encuentro, almuerzo y coloquio con socios y amigos de esta cadena en Barcelona y alrededores, al que asistirán Julio Ariza y José Javier Esparza. Así es que hay que reservar, en todo esto que digo hay que reservar, pero es muy fácil, llamando al teléfono el mismo que sirve para darse de alta en el Club de Amigos. Esto es muy sencillo. Nos vamos a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Las 8 y 7 minutos y mucha tela por tejer. Así que abrimos la mesa de análisis político. Lo primero, presentarles a nuestros invitados. Don Manuel Batalla, muy buenas tardes. Buenas tardes. Miembro de la Junta Directiva de Acción Liberal. Doña Ana Cuartero. Muy buenas tardes, Ya Javier. conocida por todos ustedes, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Exactamente. Así Hoy que la reconocen por la calle y sí, y además piden muchos autógrafos. no, pero muchos telespectadores del Toro, tanto de este programa que se sigue muchísimo, y la verdad que me alegra un montón porque creo que de verdad les gustan nuestros análisis y siempre me mandan recuerdos para ti. Pues muchas Así gracias. que te los doy en directo. Y más, ya cuando sale a la calle le llevan a hombros. Don José Luis Balbás, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos Después de tiene que 25 contar años es normal. cómo se amañan unas primarias en el PSOE. Hoy hemos sabido muchas cosas que
Bueno, ya la sospechábamos, de hecho, pero bueno, la verdad es que ha sido divertido todo, ¿no? Sí, se amarran, no es complicado. A nosotros con Borrell Almunia nos las intentaron amarrar, pero ganamos. Ya. Los de Borrell Bueno, y se acabó. hoy hemos tenido la dimisión de Santos Cerdán como secretario de organización del PSOE, segundo secretario de organización que le cae al señor de la Moncloa. ¿Cómo le llamaban? ¿Puto amo? Hay que ver qué carita tenía la criatura hoy. Nos ha engañado como siempre, ¿eh? Yo me he enterado de esto esta mañana, tengo desde entonces ardor de estómago. Ah, no, ha dicho que tiene una enorme decepción. Eso lo ha repetido varias veces. Ha dicho que pedía perdón a la ciudadanía. Convoque elecciones, deje de pedirnos perdón. Podemos escuchar lo relevante de lo que ha dicho Sánchez. Ha admitido 3, 4 preguntas, luego se ha retirado, ha dicho lo mismo, que no va a haber convocatoria electoral adelantada. Y él es el único que la puede producir, que no va a haberla. Ya veremos qué pasa, porque los de Junts, como os contaba hace un minuto, le piden una reunión urgente para ver si es viable la legislatura o no. Que dice el Waterloo que se está poniendo nerviosito. Y los de Podemos están ya como motos. Dicen que esto no es una manzana podrida, que si acaso es todo el saco de manzanas del PSOE el que está podrido y que por lo tanto, pues por ahí puede tener sorpresas. No digo yo que es seguro, pero que sí podría ser. Vamos con Pedro Sánchez. Perdón y naturalmente y especialmente en esta sede, la sede del Partido Socialista Obrero Español, a los militantes y a los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español. Es que a pesar de los informes positivos que ha venido elaborando y publicando el Tribunal de Cuentas sobre el estado de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista y aunque la decepción es grande, como se pueden ustedes imaginar, la respuesta será siempre contundente. Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque como he dicho antes, esto no va de mí, ni del Partido Socialista, ni de los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista en exclusiva. Va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país. No va de mí, no va de yo. ¿De qué va entonces, Rey? Ay, Ana Cartero, te has divertido, hoy. La verdad, bueno, divertirnos políticamente, diríamos, ¿no? Porque la verdad es que estamos en un momento tremendo. En un momento tremendo, ya sabéis que Santiago Abascal ha cancelado su agenda, vuelve a España con el único objetivo de reunirse con el líder de la oposición, con Feijóo, para que ejerza efectivamente ese liderazgo de la oposición, pedirle que rompa todos sus pactos con el Partido Socialista y que presente una moción de censura. Yo creo que el momento es muy grave, son 2 secretarios generales del Partido Socialista implicados en tramas, como hemos visto, no solo ya de corrupción política, sino incluso que han participado. Ahora la veremos. Efectivamente, que han participado. Entonces, vivimos momentos muy graves. Esto sucede después de que ayer los jueces y fiscales salieran a la calle a denunciar el intento de control por parte de la maquinaria socialista, de la auténtica maquinaria de la mafia. Creo que es el momento de verdad de mostrar mucha firmeza, cabeza fría y apretar el acelerador porque tenemos que echar a este señor de la Moncloa. José Luis Balbás. Bueno, yo creo que Sánchez pues, hoy ha pedido perdón no a la ciudadanía, a sus militantes y simpatizantes. No, y a la ciudadanía también. Y a la ciudadanía también. Bueno, sí. Bueno, que el Tribunal de Cuentas, una auditoría, cuento que a ver si va a presentar. La va a hacer la auditoría de cuentas que queremos es dónde están los 20.000 millones de euros de los fondos europeos que no están localizados. Y que la presidenta, que no suponemos para quién trabaja, no ha acreditado a los españoles el origen y destino de ese dinero, dónde está, cómo está, qué garantías tiene de devolución si se ha prestado, a quién se ha prestado. Presidenta del Tribunal de Cuentas, de Tribunal Metro de Madrid, ahí están los papeles. Ella, pues es la presidenta, es la que ha hecho ese informe, absolutamente impresentable, ese es el que queremos saber, el de las cuentas del Reino de España. La del PSOE y la auditoría se la puedo guardar por donde le quepa y no perdamos ni 12 minutos.
En cuanto a él, Sánchez se ha presentado ahí, ¿en dónde? En Ferraz. Y aquí nada, una rueda de prensa, a 4 amiguetes ahí. O sea, ha aparecido en 3 semanas, es la segunda o tercera vez que aparece. Y en el Congreso que ha estado ahí un ratito ha salido huyendo. O sea, porque en cuanto ya sabía que iba a salir el tema de el pobrecillo este que le tenían engañado, que decía él. Sí, pero este era el 2 del partido, el que tenía todo el poder después de Sánchez en la secretaría de organización, es el que manda. Es el que manda. Y caer 2 secretarios de organizaciones, oye, esto muy fuerte, porque el anterior a esto, de tal, era Ciprián Ciscar. Bueno, estuvo un tal Oscar Díaz, que en fin, eso, con un tal Rubalcaba que pintaba menos que una mona, o sea, que duró 1 año, vamos. Lo anterior era Ciprián Ciscar. Sí. Pero dime una cosa. Y el anterior el vasco, acuérdate. Sí. Pero dime una cosa. De 4, de los 4 de la banda del Peugeot, ya van 3 liquidados. 3 liquidados. Solo queda Sánchez, y Sánchez está a ver si aparece, porque esto no es aparecer. No ha dado explicaciones y se las ha pedido el Parlamento español y todo el país, porque hay muchos problemas en este país, sobre todo financieros, que no responde, de la seguridad social también, de cómo están las cuentas, y no nos queremos ni reír ni oír más mentiras. Queremos las cuentas. Manuel Batalla. Pues yo lo que tengo que añadir es que menudo ojo tiene este señor, que tan arrepentido, como se le ve. 2 secretarios de organización, como habéis apuntado, que cesados, dimitidos, una auditoría que es una auditoría pantalla, y lo que tiene que hacer yo creo que este señor es dimitir, o si no dimite, pues que otra gente le dimita. O sea, es decir, que se presente una moción de censura sería lo ideal también. Si él no se va. Feijóo no es muy partidario. No, aunque no lo sea muy partidario, pero sería, por lo menos, para decir, oye, que aquí hay una alternativa. No, ya sé que no saldría, probablemente, porque a lo mejor, yo también les digo a los de Junts, mucho hemos pasado antes decíamos, España es roba, y ahora podemos decir, el PSOE realmente es roba, o sea, por lo menos por lo que ha salido por ese... Ahora a ver qué se reúnen. Será su dignidad la que marque el ámbito de sus actuaciones políticas. Bueno, dice el presidente que él se ha enterado del informe de la UCO esta mañana, que es verdad que anoche hubo una reunión en la Moncloa, acabó más tarde que las fiestas de Sánchez, que hay una fiesta en Moncloa. Hay de todo, allí no lo probé Ábalos, pero hay de todo. Ahora bien, dice que no sabía del informe de la UCO, que hasta hoy por la mañana, que tal. Difícil de creer, porque sí tenemos pruebas de algo. Ayer a una chica, una periodista lenguaraz, en Hora 25 en la cadena SER, se le fue de la boca decir, mira, me está llamando María Jesús Montero pidiéndome el informe, ¿qué perdidos van si todavía no lo tienen? Y la pillaron porque, pues, un poco boba, lo dijo en antena. Y el de la SER, que veía que no cobraba a final de mes, le dijo, oye, para, que estamos en directo, no digas esto aquí. Óiganlo. ¿Qué te llega a esta hora desde el Partido Socialista? Pues estoy justo con María Jesús Montero hablando y me dice, ¿pero alguien tiene el informe? Es que están perdidísimos. ¿Tienen informe? ¿Sabes de alguien que tenga el informe? O sea, no lo tienen, y Pedro lo que les está trasladando, o sea, la fuente. Estamos en antena, ¿eh? Sánchez, quiere decir, ¿no? ¿Perdón? Ima, Carretero. Ima, ¿estás por ahí? Este es un truco muy viejo. Inma Carretero, cuando le dicen que estamos en directo, no digas esto, por favor, que no cobra a final de mes, simula que se ha cortado la conversación. Pero bueno, lo que viene si la buscaban anoche, la tenían anoche, porque anda que no hay en el país legión dispuestos a enviarles el informe de la UCO y, si es necesario, lo que cena el juez instructor del caso. Bueno, vamos a ver, Balbás, tú estás con los fondos europeos, que me llevas dando la chamulla con los fondos europeos cada vez que te veo. ¿No te parecen poco importantes 535 millones de licitaciones públicas, que es lo que dice el informe de la UCO, con unas desviaciones pues de 1 millón acá, 1 millón allá, que no es verdad lo del cupo, que esto era en todas las provincias de España, que utilizaban a la señora Pardo de Vera y al director general de Carreteras, porque claro,
Yo puedo llegar a un acuerdo con una compañía, si soy un corrupto, págame tal que yo te arreglo que la obra te vaya a parar a ti, pero eso yo tengo que tener un funcionario que me lo arregle, porque si no, no cuadra. Y el director general de carreteras de todo el tiempo, Ábalos, en el ministerio, y la presidenta de Adif, Pardo de Vera, pues estaban a la maniobra. Para eso les pusieron allí, lo vais entendiendo. ¿Qué sabe de trenes la Pardo de Vera? Encontrar el rótulo de la salida. Y el otro de carreteras no lo sé. Pero desde luego colaboraba y bien. Bueno, y todo esto va saliendo. Tela la que nos aporta el informe de la UCO. Vamos a verlo. Moncloa ha vivido una noche frenética. Sánchez reunió a su núcleo duro a altas horas de la madrugada ante el informe de la UCO que involucra a Santos Cerdán. A primera hora de la mañana el informe se hacía público y todas las revelaciones del supuesto entramado de corrupción apuntaban al número 3 de Sánchez, Santos Cerdán. El informe lo sitúa como figura clave en esta presunta trama de corrupción. Según la UCO, Cerdán sería la persona encargada de gestionar los pagos de mordidas relacionadas con las adjudicaciones de obras públicas que beneficiaron tanto a Ábalos como a Koldo García. Un presunto cobro de comisiones que se producen incluso desde antes de llegar al poder, y la UCO lo deja bien claro en el informe. En 2018 comenzaron los amaños de contrato de obra pública que se extendieron hasta 2023. Las constructoras que están en la diana son Acciona, Obras Públicas y Regadíos, y Levantina, Ingeniería y Construcciones. Según los investigadores, el total de comisiones ascienden a 1.070.000 euros vinculados a 5 contratos adjudicados irregularmente. Sin embargo, es Acciona la que habría comprometido mayor cantidad de dinero. Hablamos de 620.000 euros que Ábalos y Koldo recibieron por intermediación de Cerdán, aunque la mayor parte, 450.000, estarían pendientes de pago. El informe describe estas obras adjudicadas a Acciona y a otras 2 empresas de las que habrían salido las comisiones. Algunas fueron adjudicadas por Adif y otras por la Dirección General de Carreteras, por lo que Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero están también en la diana por participar activamente en la manipulación de los procesos de contratación. Según la UCO, sería un establecimiento de Pamplona llamado Bar Franqui el lugar de encuentro de los miembros de la trama para recibir en sobres las grandes cantidades de dinero. Un informe que deja claro que Cerdán era el hombre de Acciona. Y es que, según la UCO, el número 3 de Sánchez intentó incluso nombrar a 2 personas cercanas a la constructora dentro del Ministerio de Transportes cuando llegó Óscar Puente a dirigir la cartera. Un informe que ha dejado en shock a Ferraz y que ha hecho caer al número 3 de Sánchez. Señora Cuartero. Bueno, yo creo que cuando Sánchez dice que se ha enterado esta mañana del contenido del informe, no de lo que el informe cuenta, a ver si me explico. O sea, ¿quién se puede creer que Sánchez no tenía ningún tipo de información de las maniobras de Santos Cerdán, de Ábalos, de Koldo, de toda esta gente? Simplemente por las pistas, ¿no? ¿De dónde sacas para tanto como destacas, ¿no? Que dice el refrán. Es decir, es imposible que esta gente manejase a este nivel las adjudicaciones de los contratos con Acciona, quién les suministraba los contactos, dónde mantenían las reuniones. Es imposible que en el Partido Socialista no se supiese. Por lo tanto, tuviera o no tuviera acceso, que en el fondo es lo que, desde mi punto de vista, es lo menos importante, tuviera o no tuviera acceso a ese informe de la UCO, lo que sí que tengo claro es que era perfectamente conocedor de las maniobras de sus más cercanos. Estamos hablando de Óscar Puente, estamos hablando de Santos Cerdán, estamos hablando de Ábalos, estamos hablando de las personas que suponen su círculo más cercano, ¿no? Entonces, me parece insuficiente cuando dice: no sabía nada hasta esta mañana. Bueno, no habías visto el informe de la UCO, pero estoy segura de que todas las maniobras, desde el meter 2 papeletas para que seas elegido como secretario general del Partido Socialista, no solo sabía de todo esto, sino que dirigía todas estas maniobras. Manuel Batalla. Pues hombre, a mí la estrategia está la de siempre, el no me consta, no sé, es la primera noticia que tengo, que es lo que suelen decir, pero yo estoy convencido de que, como habéis mencionado, pues sí que era conocedor, o sea, esto tenía que ser conocedor, porque es que ya por uno, vale, te puedes creer que por Ábalos pues no lo conociera y cuando lo conoció le cesó, pero es que ya 2,
ya es demasiada casualidad. Le cesó, pero le dejó como diputada. Y le dejó para garantizarse el aforamiento. Balbás, a ti te subo el listón, porque resulta, ya sé que no te has leído el informe. Sí, pero lo conozco. Ya, pero no te has leído las grabaciones, y yo sí. Y dicen las grabaciones, Koldo, el del Puticlub, dicen las grabaciones... El que grababa. Pero ¿cómo me están haciendo a mí esto? Con la de cosas que yo le he arreglado a Pepe Bono, con la de cosas que yo le he arreglado a José Blanco, Pepiño, para los amigos. Incluso le he arreglado cosas, le he conseguido cosas a Pedro. Y Pedro ni me lo ha agradecido, ni ha tenido el mínimo gesto conmigo. Esto ya son grabaciones de lo que él le cuenta a Ábalos. Sí. Bueno, esto es una parte bastante importante porque ya son 3 empresas, una de ellas de las más grandes de España, es la segunda, después de ACS. Y además ACS con el PSOE tiene poco que ver, o sea, no tiene gran cosa. Y es gravísimo. Es gravísimo porque está en la cúspide del PSOE, está en el partido, está en Ferraz, o sea, que es el 2 del partido. O sea, es que Santos Cerdán es el que hacía las listas con plenos poderes de meter en los registros electorales los diputados o senadores que ponía el PSOE y quitarlos antes de que se hubiera emitido las actas como definitivas de esas candidaturas. Claro, eso es el 50% de las candidaturas de España, el otro 50% del PP y pues vos un 15% o tal, bueno, así. Vamos a ver si llega al 15%, ahora está en el 13,5%. Y luego los autonómicos pequeñitos, estos del 2 y el 3%, ¿no? Entonces, este asunto es una organización que ya ha dicho el Supremo criminal para llevarse dinero que es público y para alterar las candidaturas de las constructoras, que según las leyes españolas tiene que ser precalificación y subasta. Es decir, precalificación de Acciona, pues la tiene, pero estas otras dos, la Levantina y Obras de no sé qué. Levantina, ¿precalificación de qué? ¿Qué? Bueno. ¿Pero calificación de qué? Pero después es subasta. Es lo que dicen las leyes españolas. No es, no dice que es que y la adjudico por la cara y me llevo el 3%. El 3% en una obra en subasta no se puede ni cobrar, y el 5% menos, porque no lo dan los márgenes del negocio de la construcción. Si se hace la subasta bien. Ah, sí, claro, si hace la subasta bien, no. Y si después el reformado le hace mejor o peor, pues ya se vería. Pero claro, que implique directamente a Santos Cerdán, que es el número 2 del partido. Claro, lo de Víctor Aldama es un juego de niños, porque era un comisionista que había por ahí. Este no firmó este mandaba firmar a los que había puesto el gobierno, a los que ponían directamente. Y es en la cúspide porque es Ferraz, que es el único sitio que ha hablado hoy nuestro presidente Sánchez, porque no se ha atrevido a dar una rueda de prensa en el Congreso, que es donde debería darla, porque también allí es donde tiene la ínfima mayoría esta de 177, que con eso se ha perdido 85 votaciones, si no me equivoco. Balbás, perdona, tengo en directo a Yolanda Díaz que pide resetear la legislatura, una reunión urgente con Pedro Sánchez. Si este gobierno tiene sentido, es para mejorar la vida de la gente y para regenerar nuestra democracia. Y hay que hacerlo desde el respeto, de igual a igual, con honestidad y con transparencia. Porque la ciudadanía de nuestro país se merece mucho más que palabras. Porque al perdón le deben de seguir las medidas. No basta con el perdón. Tenemos que tomar medidas. Y a las palabras deben de seguirle hechos. Saben bien que la democracia está amenazada en todo el mundo. No vamos a permitir que se ponga en riesgo el gobierno en el que tantas y tantas personas han puesto sus ilusiones y sus esperanzas. Y lo vamos a seguir haciendo con firmeza, con responsabilidad y, sobre todo, con toda la honestidad del mundo.
Estamos en el Gobierno para mejorar la vida de la gente, para el bien común, para la red pública, para decirle a la ciudadanía que merece respeto y que merece la pena seguir gobernando. Buenas noches y quedo a las preguntas que ustedes tengan a bien. ¿Y ahora dónde están los que ponían las manos al fuego por la virtud de Santos Cerdán? ¿Dónde está Pachi? ¿Dónde está Bolaños? ¿Dónde está Montero? Que yo tengo memoria. ¿Santos Cerdán es una persona para usted honesta? ¿Pondría la mano en el fuego por él? Sí, con toda claridad. Y ahora resulta que es noticia que se haya interesado de algunas obras de su territorio. Es que todos los diputados lo hacemos, si no, ¿cuál es nuestra función? ¿Solo venir aquí a pelearnos verbalmente? También nos interesamos por lo que pasa en nuestro territorio y cómo van las infraestructuras. Claro, es que es tremendo ya, de lo que estamos hablando. Ya vale de tanta condena de telediario. ¿Confianza en Santos Cerdán? ¿Confianza en Santos Cerdán? Toda. Pues tú. Bueno, Balbás, ¿hay movimientos en el PSOE? ¿Alguien quiere tumbar a Pedro Sánchez? Hay movimientos, no solo, digamos, en el entorno autoritario de todo lo que es la ejecutiva de Sánchez. Pero eso no es el PSOE, ni históricamente lo es. Bueno, sí, de ahí está en Ferraz, ha dicho 7 mentiras más hoy, no le cree nadie, la gente ya se ríe de él, no te equivoques, él ya no se ríe de la gente, antes se reía de la gente, ahora se ríen de él porque sabe que todo lo que dice es una mentira. Eso de que tiene un liderazgo en el PSOE Sánchez, pues no lo tiene en su entorno, en los pucherazos de congresos federales que ha puesto a quien se le ha puesto en las narices, ni se ha votado nada, ni ha habido primarias, ni hay nada. Eso no tiene legitimidad hoy su liderazgo en el Partido Socialista, y ni el sector socialdemócrata lo respeta, ni de dentro ni del PSOE, de dentro ni de ningún lado. Al que se respeta como un tipo autoritario que ha pactado con los comunistas, que ha vendido medio partido a Puigdemont y al PNV, dándoles dinero de España. Ya no te digo lo que ha vendido a Marruecos, que ni se sabe, que es una barbaridad en términos económicos, políticos, ni lo que se ha vendido en Gibraltar a los ingleses, no se sabe a cambio de qué. Todo esto lo está haciendo Sánchez, que es un desastre total de la gestión de este país en concreto. Y entonces en el PSOE, querer no le quiere casi nadie. Excepto los 4 estos que tiene del Bolaños, que dice que esto es un líder político, el Bolaños que todo el día diciendo bobadas y mentiras y falsedades, como se ha visto lo de Santos Cerdán. Falsedades permanentes. Entonces, que deje de mentir un tío que es ministro de Justicia, de Presidencia y del Parlamento. O sea, los 3 poderes, como Franco, ¿te acuerdas? Los 3 poderes igual, en una sola persona. Igual le nombran secretario de organización. Venga ya, es un tío además que en el PSOE nunca ha tenido ningún liderazgo. Este era un afiliado de Latina que pasaba por ahí y en el año 17 conoció a Pedro Sánchez en un kiosco de esos del PSOE que hacen chorizos asados de tal, pues ¿dónde lo conoció? ¿Sabes? Los chorizos en el PSOE no los asan. Bueno, están. Meten en botes. Los producen, pero bueno, es igual, pizzas y todo. Me has provocado porque has ido a los congresos y a los pucherazos, y claro, es que aquí hay una conversación que dice a mí, a Coldo, a mí, del puticlub aquel de Pamplona. Me llamaba este Cerdán para decirme, tú no te cortes, coge los votos, 2 puñados para aquí y para allá, los que no vengan, fíjate cuáles son, y luego vas, cuando no te vea nadie, metes el voto en la urna y no te olvides de tacharlos como el que han votado. Así daban los pucherazos. Bueno. Pues nada. Me he quedado sin pucherazos, me están dando el pucherazo. Vamos con el pucherazo, hombre. El informe de la UCO, que destaca la presunta trama de corrupción en la cúpula del PSOE, ha removido los cimientos de Ferraz y ya ha hecho caer al número 3 de Sánchez. Las reacciones no han tardado en llegar desde que el informe se ha hecho público. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, dice que las explicaciones de Pedro Sánchez son insuficientes y decepcionantes. Donde hay que hacer la auditoría es en el Gobierno. Sus contratos públicos son del Gobierno y son los que se han amañado. Y esto es lo que hay que auditar, hasta el último céntimo. Y por eso tiene que marcharse. No es creíble que el Sánchez, que todo lo controla en su Gobierno y en su partido, no se enteraba de nada.
Mientras que Santiago Abascal ha cancelado toda su agenda internacional ante lo que califica de vergonzoso. Hay que ser sinvergüenza para decir que va a abrir una auditoría a su partido. Va a hacer también una auditoría a su familia. Todo lo que te rodea es corrupción, es porque eres el líder de la corrupción. Llevo 7 años en representación de Vox denunciando a esta mafia de delincuentes. Y hoy precisamente ante ello suspendo este viaje internacional, el que me encuentro en Paraguay, para volver a España a exigir una nueva moción de censura, a exigir la división del gobierno. Esta mañana los socios parlamentarios de Sánchez guardaban silencio, aunque en Podemos cambiaban su discurso respecto a días anteriores y ya no hablaban de bulo. Ya no estaríamos ante una manzana podrida, sino que estaríamos hablando de un caso de corrupción en el seno de la Secretaría de Organización del Partido Socialista, un caso de corrupción gravísimo. Eso sí, los primeros en exigir explicaciones han sido en Sumar. El Partido Socialista tiene que dar todas las informaciones y dotar a todo el pueblo progresista de la transparencia que se necesita sobre este asunto, pero ya. Ana Cuartero. Mira, yo estoy de acuerdo con Balbás en que el ambiente ahora mismo interno en el Partido Socialista es absolutamente irrespirable. O sea, todos los grupos parlamentarios, todos los ayuntamientos están divididos, no solo de ahora, siempre han estado divididos entre los partidarios de Sánchez y los partidarios de otras figuras, como ha sido Ángel Gabilondo, como ha sido el que tenemos en la Comunidad de Madrid, Lobato, que ha conservado. No, tenemos. Sigue. Él sigue en su escaño. Bueno, escondido. Y senador, y mayoría del grupo, que no te equivoques, que es lo que te está diciendo ellos. Sigue teniendo sus partidarios en el grupo. Ahora mismo se ve por los pasillos, hay dos facciones, pero es que las ha habido siempre. Las había en 2019, cuando llegamos nosotros a la Asamblea de Madrid, partidarios de Sánchez en el grupo parlamentario socialista, que fue el más pequeño, había 7, y sabían entre ellos quiénes eran los partidarios de Sánchez y quiénes eran los contrarios. Han ido viendo como algunos de ellos incluso han caído, han sido purgados, por ejemplo, por cosas como el último que dimitió fue Celada, que estaba sentado al lado de Begoña Gómez cuando la llevaron a la comisión de investigación, no fue capaz de evitar aquellas. Este señor se ha ido, es decir, el nivel de tensión interna, y desde mi punto de vista les pasa una cosa, ahora mismo lo que están pensando es, nos destroza el partido y llevamos viviendo 150 años y ahora no vamos a consentir que este tío acabe con nosotros. Con lo cual, desgraciadamente a mí me gustaría que acabáramos con este gobierno con una oposición fuerte, una oposición decidida, con esa moción de censura en la que yo sí creo y tendrían que retratarse todos aquellos que están apoyando este gobierno, pero creo que tienen muchas más posibilidades acabar con él desde dentro, desde Ferraz y desde las propias dinámicas del Partido Socialista. Manuel Batalla. Desde dentro yo creo que sería más fácil porque, claro, al final en el fondo Sánchez no va a durar para siempre. Está el PSOE de valientes así. Pero bueno, así está de al menos intentar de, aunque sea con... Paje, no es ¿te valentía, refieres a Paje, es interés. Paje, o a Lambán? ¿A quién te refieres? No es bueno, valentía, eso ya no eso no existe, porque eso también es un poco falsedad de cara a los medios, pues porque entonces, también luego se benefician. Ya, pero pues ya me contarás. al menos alguien a lo mejor intentará en algún momento rescatar aquello. Porque claro, no tiene... Van a intentar rescatarlo porque viven de ello. Sí. Y dirán, oye, vamos a ver si nos quitamos a este escombro, porque ya es que es un escombro el presidente del gobierno, y a ver si ponemos a alguien. Porque vamos, llevan una racha ahí los socialistas alucinante, entre Zapatero y luego vamos, yo no sé quién va a ser el siguiente. Porque ya el siguiente va a ser que va a firmar el acta de defunción, porque aquí cada vez son peores, igual corrupto, encima Sánchez ya ha pillado la corrupción, o sea, por lo que se está viendo, o sea, que por lo menos Zapatero tenía menos, estaba en los ERE, pero menos, que no faltaba su gobierno, pero vamos a ver, las posibilidades aquí son muchas, o sea, el chiste que ha dicho Sánchez, voy a seguir aquí hasta el 27. Primera contestación, no depende de ti, querido. Hoy no depende de ti de ninguna manera. Depende al menos de 7 personajes distintos solo de dentro del Parlamento. Porque cada uno tiene sus intereses. No van a votar por amor a él y por lealtad a un tío que ha traicionado a todo el mundo en el partido y se llama Sánchez. También ha traicionado a su país, que se llama España. ¿Qué pasa? Que el barco se ha empezado a hundir por 7 lados ya.
el de hoy es gordísimo. O sea, es el 2 de organización, el 2 de 4 secretarios generales de cierto nivel, porque bueno, lo de Rubalcaba lo considero un chiste por la mañana, pues duró allí 2 minutos, acuérdate la hostia que le pegaron, que sacó mayoría absoluta Mariano Rajoy, que tampoco era ningún líder de nada, que era la tercera. Entonces, ¿qué pasa? Que están saltando ya del barco y tienen intereses distintos. Uno que tiene una barca grande, que es Puigdemont, tiene 7 diputados, pero los sondeos le dan 5. O sea que ya el negocio le va mal. Lo de la... Podemos misma. Sí, lo de que le van a él a quitar lo de apropiación de dinero público y tal, eso casi imposible, tiene que pasar por Europa, al Constitucional, al pájaro este, que es un pájaro que se llama Conde Pumpido, le queda poquito, está totalmente desacreditado, o sea, una sentencia, cualquier cosa que diga en Europa, Conde Pumpido es la nada en sí mismo, ni Cándido ni Cándida, nada, porque son deslegitimados, puestos a dedo para tomar el aparato del Estado y las instituciones para seguir mandando. Y quieren cambiar las leyes y meter 3.000 jueces sin oposiciones, que es para reírnos nosotros de ellos. Nos teníamos que reír de sandeces como la que ha dicho Félix Bolaños, que va a modificar él el Poder Judicial. Pero ¿quién es Bolaños para hacer una ley de nada de cambiar el Poder Judicial español? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Para qué? ¿Para que se cambien los jueces del entorno del PSOE y de la familia de Sánchez? ¿Pero que esto es un país serio? Que esto no es Maduro ni Venezuela, amigo. Un momento. Esto es así. Alto ahí. Por eso no va a salir. Me vas a tener que responder a eso. Dices que esto no es un país como el de Maduro, Venezuela, que es un país pues serio. para nada. Un país en el que en el 2014 un tío importante en el partido le dice a otro, tú coges las papelas y las metes a bulto ahí en la urna y que no te vean, ¿eh? Y luego me escribes. Cuando lo hayas hecho vas y me escribes. Y el otro va, el leñador va y lo hace. Ya está hecho. Vamos a verlo. El pucherazo. Las elecciones primarias en las que ganó Sánchez en 2014 fueron amañadas por Santos Cerdán. La UCO tiene la prueba. En el informe de casi 500 páginas, la Guardia Civil demuestra la estrecha relación que tenían, allá por el 2014, el actual número 2 del presidente del Gobierno y Koldo García. Santos le trasladaba diferentes cometidos a Koldo, algunos de ellos demostrando una fuerte confianza depositada por el primero en el segundo. Como ejemplo de este extremo, se ha localizado una conversación del 13 de julio de 2014 que pudiera enmarcarse en las elecciones primarias para determinar el nuevo secretario general del PSOE, en las que Santos Cerdán le dio la siguiente instrucción a Koldo. Cuando termine apuntas como que han votado esos 2 que te faltan sin que te vea nadie y metes las 2 papeletas. Y Koldo, minutos después, le responde. Ya está. Tras este pucherazo, Pedro Sánchez fue nombrado secretario general del Partido Socialista. Yo dije, compañeros y compañeras, que aspiraba a ser el secretario general de la Unidad. Y voy a ser el secretario general de la Unidad. Y vamos a ser implacables contra la corrupción. Voy a defender que el Partido Socialista es el partido de la honradez intransigente. Y no me va a temblar el pulso. Y se convirtió 4 años después en presidente del Gobierno. De la honradez intransigente, no. De la falta de honradez que se va quedando sin gente, sí. Por cierto, hoy le han preguntado sobre este particular. Dice, no, oiga, creo que yo gané esas primarias por 17.000 votos. Oiga, que haya 2 trufados, tampoco es tan serio. No, pero vamos, yo lo doy la importancia que lo doy. Es mentira lo que dicen ahí. En el año 14, el aparato que hace el escrutinio de eso se llama el mayor enemigo de Sánchez, también mío, que se llamaba Alfredo Pérez Rubalcaba, que no decía una verdad nunca tampoco, era de la escuela de este, ¿sabes? Y desde luego por intereses... ¿Cómo soy los socialistas? Si quieres que te conteste, te contesto, si no, no te contesto. Y Rubalcaba es el que pone a Madina. Madina era un líder de 4ª división, que no ganó ni en el País Vasco, ni ganó en Andalucía, ni ganó en Madrid, ni ganó en ningún lado, porque no tenía a nadie. Otra cosa podía ser el año 16, eso ya podía ser, pero ahí... Sánchez era un outsider que gana, entre otras cosas, porque le apoya Andalucía, la presidenta de la comunidad, que se llamaba ¿cómo? María Jesús Montero. Claro. Susana. Eso.
Claro, Díaz. Le apoya a ella. Le apoya a ella, por eso gana. No tengo dos papeletas donde en Navarra. Y eso no tiene ni el 0,3% de los afiliados del PSOE. Ni con Carlos Chivite, que era el tío de María. De María Chivite, al cual era amigo mío desde, vamos, años y años, Carlos. Esos ni hacían trampas ni hostias. Eso es mentira, ¿saben? Que ese era alguien en Santos Cerdán, que era alguien en el 14. Bueno, te digo yo que no. Sería allí en su trabajo, en la electricidad, en la verdura, en los ¿cómo se llama eso? Las alcachofas, pero vamos, por favor, como mucho los puerros también o algo así, pero que no era nadie para alterar un voto. Los dicen, lo graban ahí, pero bueno, puedes grabar lo que quieras. O sea, en el año siguiente, que se hace, 2 años después, que se hace las segundas primarias, año y pico, que es el 16. Y 16. Sí, y 16, que estuvo aquí Ábalos contigo y conmigo, si me acuerdo perfectamente. Nos dio el pronóstico, que yo ya le sabía que iba a ganar Sánchez por 10 o 12 puntos a la andaluza. Que eso sí que fue una gran batalla. Eso fue 100 y pico mil. Esos votos, que era tela marinera. Aquí el gran batalla. Y ahí fue solamente por 10 puntos. Y una de las grandes errores que comete Rubalcaba, que es el listo como siempre, pone un candidato suyo, que se llama Pachi Nadie. Ahora le llaman Pachi López, creo, ¿sabes? Entonces era Pachi Nadie. Saca el 8,5%, y se pone de organización al uno de los mejores amigos de Sánchez, que era Óscar López. No va con Sánchez, traiciona a Sánchez, porque era el secretario de organización ¿de quién era el secretario de organización? Óscar López, ¿de quién? De Rubalcaba. Por eso te digo que es imposible que el aparato de Rubalcaba apoye a Sánchez, su mayor enemigo. Eso es como dice que se me apoyaba a mí, o como dice que yo apoyé a Rubalcaba. Nunca apoyé a Rubalcaba. Siempre traté de quitarlo del medio por ser de la vieja guardia. Manuel. Bueno, yo eso es lo único que quería decir, porque bueno, del PSOE... Tampoco es importante hoy. Sabe bastante, Barbás eso lo sé. Ahí todos los enemigos y amigos del mundo. ¿No has visto la foto que estaba Rubalcaba detrás? En la nominación. Venga, Rubalcaba por aquí. Si hubieran podido modificar ese resultado, había ganado el otro. Déjale hablar, que no va a volver más. Unos apuntes muy rápidos, que también, que aquí no lo hemos mencionado, pero también hay que agradecer la labor que ha estado haciendo la UCO con todo este informe. Por supuesto. Eso hay que hacerlo porque encima les han atacado casi intentándoles suplantar, y esto también quería decirlo, oye, que ese informe tan detallado con todos los SMS, con todos los datos que aporta, también, oye, ¿será que hacen bien su trabajo porque si no al señor Cerdán no le pide el acta y no le cesa? O sea, eso también lo quería decir, porque también es la base de todo el día de hoy, ha sido el excelente trabajo que ha hecho la Guardia Civil para protegernos a los ciudadanos, para protegernos, que eso es lo importante, no le demos el protagonismo a Sánchez, sino a nosotros. Esta gente, la Guardia Civil, nos ha protegido hoy, nos ha intentado, por lo menos, apartar de la política a una tropa indeseable, que luego veremos en el juicio si son culpables o son inocentes, porque aquí también, bueno, en los procedimientos judiciales las cosas pueden cambiar un poquito, pero al menos el trabajo está hecho de manera formidable. Y no era fácil, ¿eh? Desde luego que no era fácil, pero la verdad es que yo estoy un poco de acuerdo con Balbás en que lo que denotan este mensaje entre estas dos personas de coge a dos y apunta que tal, es una torpeza y una incapacidad intelectual brutal. Es decir, si tú llamas a tu jefe para manipular 2 votos, con perdón, es que eres tonto. La verdad, yo te digo que es que aquí tenemos mucha gente tonta. Entonces, creo que si ha habido pucherazo en esas elecciones, habrá fenómenos muchísimo más orquestados y a muchísimo más alto nivel que un pobrecillo que está ahí haciendo unas trampas que a mí, os digo, que si a mí me pasa eso, dimito de la vergüenza que me da semejante cutrerío de pucherazo. Pero yo creo que ayer pasó en España una cosa muy importante. Yo estuve en Plaza de Castilla y ver a los jueces con la toga puesta, salir a la puerta del juzgado de Plaza de Castilla, leer un manifiesto. Esto trasciende las fronteras nacionales.
el día anterior a que salga todo esto, no porque haya provocado una cosa a la otra, sino porque desde mi punto de vista cualquier observador internacional en Europa o fuera de Europa es consciente que los jueces no salen a manifestarse por cualquier cosa y no pedían aumento de sueldo. Con lo cual, creo que estamos en un momento en el que un cambio puede ser inminente. Mañana, por cierto, hay convocada una concentración frente a Ferraz. Creo que es a las 9 de la noche. Antes que eso, no me digáis que yo no soy ecuánime, porque cuando veo algo que no me gusta en el Partido Popular también lo denuncio. Por ejemplo, nos decían el viernes, mañana será viernes, hace una semana. Nosotros vamos a la conferencia de presidentes autonómicos a Barcelona porque la preside el rey y el PP no le va a hacer nunca un feo a su majestad. Vale, hoy yo me quedo con eso. Y hoy resulta que hay un acto para celebrar el 40 aniversario de la adhesión al Tratado de la Unión Europea por parte de España y el Partido Popular dice que planta al rey y que no van. Pero vamos, ¿qué coherencia es esa? Que no dura una semana, majos. 85. Que tenemos memoria. Que no van porque, hombre, hay una espiral de corrupción. Y ahora sí que se queda el rey solo, que le habrá faltado poco, porque Sánchez estaba hoy como para fiestas. Vamos a verlo. El Partido Popular planta al rey en el acto del 40 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión a la Unión Europea que se ha celebrado en el Palacio Real. Desde la dirección del partido señalan que no pueden aparentar normalidad en un momento en el que el país vive inmerso en una espiral de corrupción y se niegan a compartir, dicen, actos institucionales con Pedro Sánchez y por ello han trasladado sus disculpas a la Casa Real. Esta decisión la han tomado horas después de que la UCO haya entregado al Tribunal Supremo las pruebas que implican a Santos Cerdán en el cobro de comisiones. Aseguran que su respaldo a la corona es innegable, pero por esa misma razón, hace tan solo una semana los populares sí decidieron asistir a la conferencia de presidentes, alegando también el hecho de que el gobierno incluyó los puntos del día a tratar. Nos querían callados, pero nos tendrán exigentes. De esta manera queda desdibujada la exigencia en el criterio de los populares. En cuestión de días, lo que era impensable ha ocurrido. En esta ocasión, el rey había invitado personalmente a Alberto Núñez Feijóo, pero el hecho de evitar coincidir con Sánchez en lo que han calificado un acto de festejo ha podido más. No ha estado representado el principal partido de la oposición en el acto del 40 aniversario, ni con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y tampoco han acudido los expresidentes del gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar, que también estaban invitados. Balbás, último minuto. Bueno, el PSOE y Pedro Sánchez pues han intentado un golpe institucional de apoderarse de 15 instituciones, incluidas judiciales, fiscalía, el tonto ese que tienen ahí, luego policía, Guardia Civil, UCO. Esos son instituciones que defienden la democracia y la división de los tres poderes. Y eso le ha fracasado porque eso es no solo es ilegal, eso es un crimen contra la democracia española, ¿eh? Y este señor tiene que salir porque no tiene ya ni dignidad ni credibilidad. Y eso de que seguiré hasta el año, ¿qué? ¿Hasta el año? 27. 27, venga, no depende de ti nada. Depende de que haya más de 4 diputados que digan, oye, no me interesa seguir contigo porque ya no sé cuánto vas a durar porque tú aquí. Ya nos acontamos. Y con que 4 salten, hasta luego, Mariano, ¿entiendes? Y hagan una moción, no de censura, que no hay que hacer una moción de censura. Lo que hay que hacer es una moción de censura con un tercero, no con Feijóo, con un tercero, porque si no, no va a haber mayoría, que convoque en 15 días unas elecciones democráticas para que el pueblo español resolvamos. ¿Cómo te agradezco, Balbás, que hayas entendido lo que duran tus minutos? A pesar de eso, hasta luego, Mariano, me ha parecido una despedida antológica. No hay tiempo para más. Os agradezco mucho que hayáis querido estar aquí esta tarde comentando un día complicado de comentar, porque hay mucha tela en el tejar. Sí. Eso sí, gracias por estar ahí. A vosotros os espero a la vuelta de publicidad en El Día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. Santos Cerdán, hasta hoy secretario de organización del PSOE, ha dimitido. Ha dicho que también va a dimitir, va a devolver su acta de diputado en el Congreso. Eso no queda claro en qué fecha se va a hacer. Sí queda claro que se lo ha exigido Pedro Sánchez esta misma tarde en Moncloa. Sin embargo, Cerdán dice que él no ha participado en las mordidas por adjudicaciones de obras públicas amañadas, que es inocente, pero que para no perjudicar al PSOE lo deja todo y se va. El informe de la UCO le presenta como el cerebro, el hombre imprescindible del presunto entramado corrupto. Supuestamente se han destapado pagos a compañías que podrían superar los 535 millones de euros. Hay uno muy concreto, el que afecta a la gran compañía constructora Acciona, que podría haberse aprovechado de las concesiones amañadas al menos en 1 millón de euros. Y además hay otras muchas empresas. Santos Cerdán ha anunciado que irá a declarar voluntariamente ante el Supremo, aunque si dimite como diputado va a perder ese privilegio. Y Pedro Sánchez ha pedido perdón a los españoles y ha asegurado sentirse muy decepcionado con el que hasta ahora era el número 3 de su partido. Ha asegurado que no solo le ha pedido su cese, sino que llevará a cabo más medidas como renovar toda la cúpula del partido y llevar a cabo una auditoría sobre las cuentas del Partido Socialista. Él, eso sí, no asume ninguna responsabilidad en primera persona después de que la corrupción haya tumbado a sus 2 secretarios de organización y dice que hay partido y que no habrá elecciones hasta 2027. Perdón y naturalmente y especialmente a los militantes y a los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español. Pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del Partido Socialista y aunque la decepción es grande, como se pueden ustedes imaginar, la respuesta será siempre contundente. Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027, porque como he dicho antes, esto no va de mí, va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país. El informe de la UCO es demoledor, 490 páginas que son una pieza de orfebrería. En ella se desentraña una organización criminal dispuesta a morder, a llevarse mordidas por adjudicar de forma fraudulenta obra pública, licitaciones de obra pública. Sitúa cómo lo hacían, explica las reuniones, el bar en el que se intercambiaba el dinero, un bar que se llama Frankie, en Pamplona, por cierto, y cómo eran imprescindibles 2 personajes socialistas aupados a cargos bastante inverosímiles. Por ejemplo, Pardo de Vera, la presidenta de Adif, por ejemplo, el jefe de carreteras del Ministerio de Ábalos. Claro, sin ellos no se podían desviar las obras hacia las compañías que pagaban la mordida, y eso era lo central, lo fundamental, a lo que se dedicaba Santos Cerdán. Bueno, el informe incluye sospechas confesadas por Koldo García sobre que Cerdán se quedaba con parte de esas mordidas para su patrimonio personal. Moncloa ha vivido una noche frenética. Sánchez reunió a su núcleo duro a altas horas de la madrugada ante el informe de la UCO que involucra a Santos Cerdán. A primera hora de la mañana el informe se hacía público y todas las revelaciones del supuesto entramado de corrupción apuntaban al número 3 de Sánchez, Santos Cerdán. El informe lo sitúa como figura clave en esta presunta trama de corrupción. Según la UCO, Cerdán sería la persona encargada de gestionar los pagos de mordidas relacionadas con las adjudicaciones de obras públicas que beneficiaron tanto a Ábalos como a Koldo García. Un presunto cobro de comisiones que se producen incluso desde antes de llegar al poder, y la UCO lo deja bien claro en el informe. En 2018 comenzaron los amaños de contrato de obra pública que se extendieron hasta 2023. Las constructoras que están en la diana son Acciona, Obras Públicas y Regadíos, y Levantina, Ingeniería y Construcciones. Según los investigadores, el total de comisiones ascienden a 1.070.000 euros vinculados a 5 contratos adjudicados irregularmente. Sin embargo, es Acciona la que habría comprometido mayor cantidad de dinero. Hablamos de 620.000 euros que Ábalos y Koldo recibieron por intermediación de Cerdán, aunque la mayor parte, 450.000, estarían pendientes de pago. El informe describe estas obras adjudicadas a Acciona y a otras 2 empresas de las que habrían salido las comisiones.
Algunas fueron adjudicadas por Adif y otras por la Dirección General de Carreteras, por lo que Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero están también en la diana por participar activamente en la manipulación de los procesos de contratación. Según la UCO, sería un establecimiento de Pamplona llamado Bar Franqui el lugar de encuentro de los miembros de la trama para recibir en sobres las grandes cantidades de dinero. Un informe que deja claro que Cerdán era el hombre de Acciona. Y es que, según la UCO, el número 3 de Sánchez intentó incluso nombrar a 2 personas cercanas a la constructora dentro del Ministerio de Transportes cuando llegó Óscar Puente a dirigir la cartera. Un informe que ha dejado en shock a Ferraz y que ha hecho caer al número 3 de Sánchez. Y ese informe de la UCO contiene otra bomba para el Partido Socialista. Santos Cerdán habría amañado las primarias de 2014 en las que Pedro Sánchez se impuso a Eduardo Madina. Su colaborador necesario en esta especie, este presunto pucherazo, fue Koldo García. Ambos aprovecharon un momento de despiste del resto de los militantes para introducir 2 papeletas en las urnas. Hoy Pedro Sánchez ha sido preguntado por este asunto en preguntas de los periodistas y asegura que la limpieza está garantizada en todos los procesos socialistas. Las elecciones primarias en las que ganó Sánchez en 2014 fueron amañadas por Santos Cerdán. La UCO tiene la prueba. En el informe de casi 500 páginas, la Guardia Civil demuestra la estrecha relación que tenían, allá por el 2014, el actual número 2 del presidente del Gobierno y Koldo García. Santos le trasladaba diferentes cometidos a Koldo, algunos de ellos demostrando una fuerte confianza depositada por el primero en el segundo. Como ejemplo de este extremo, se ha localizado una conversación del 13 de julio de 2014 que pudiera enmarcarse en las elecciones primarias para determinar el nuevo secretario general del PSOE, en las que Santos Cerdán le dio la siguiente instrucción a Koldo. Cuando termine apuntas como que han votado esos 2 que te faltan sin que te vea nadie y metes las 2 papeletas. Y Koldo, minutos después, le responde: Ya está. Tras este pucherazo, Pedro Sánchez fue nombrado secretario general del Partido Socialista. Yo dije, compañeros y compañeras, que aspiraba a ser el secretario general de la Unidad. Y voy a ser el secretario general de la Unidad. Y vamos a ser implacables contra la corrupción. Voy a defender que el Partido Socialista es el partido de la honradez intransigente. Y no me va a temblar el pulso. Y se convirtió 4 años después en presidente del Gobierno. La investigación de la UCO sobre la trama revela que a través de grabaciones hemos tenido conocimientos de algunos que están salpicados por la trama, pero alejados del Gobierno incluso. Es el caso de los exministros socialistas José Blanco, Pepiño, o Pepe Bono, José Bono. Incluso Koldo se lamenta en una de esas grabaciones de que Pedro Sánchez también le pidió cosas y que después de habérselas pedido a través de José, luego resulta que ni se lo agradeció ni está haciendo gestos que le puedan favorecer ahora que estaba, cuando grabó esto, ya imputado en este caso. Y el nexo de Santos Cerdán con el caso Koldo viene de meses atrás. Víctor de Aldama fue el primero en situarle en el centro de la trama, apuntando al cobro de una mordida de 15.000 euros por unas obras en el País Vasco. Su nombre volvió a aparecer en una relación de obras y empresas amañadas, manuscrita por Koldo García, aunque la pista clave llegó cuando la UCO registró el domicilio del ex asesor de Ábalos. Allí Koldo conservaba los audios que confirman los sobornos durante años al exministro y a Santos Cerdán. El papel de Navarro ha sido, por cierto, clave en las 2 últimas legislaturas de Sánchez. Su ascenso fulgurante llegó de la mano del presidente del Gobierno, al que ayudó a convertirse en secretario general en el año 2017. Secretario de Organización desde 2021, Cerdán ha sido el ideólogo del blanqueamiento a Bildu. Pero si Sánchez le ha confiado algo importante y una tarea delicada ha sido la de conseguir el sí de Junts a su investidura, con humillantes viajes y humillantes imágenes como esta que ven aquí, reuniéndose con Puigdemont en Waterloo. Pánico en el PSOE, las llamas rodean la Moncloa, Santos Cerdán lo deja todo y dimite. Y a eso la verdad es que no veníamos acostumbrados los españoles. ¿Cómo que un político deja el cargo? Pues casi que nos viene a nuevas. No sabemos si deja el acta de diputado, porque claro, es que si deja el acta de diputado pierde automáticamente el aforamiento y con la pérdida del aforamiento
la prerrogativa de poder ir a declarar al Supremo voluntariamente. Si lo hace, es decir, si se borra de ser diputado antes del día en el que se fijó su declaración, pues entonces detención, vistilla de medidas cautelares y tal vez ingreso en prisión. Cabe que no lo deje, cabe que intente aguantar hasta el día 25 y beneficiarse de ese privilegio que tienen los aforados. Cerdán no reconoce culpabilidad alguna, a pesar de que el informe de la UCO sea tan contundente que le sitúa en un papel clave de la organización criminal, el hombre que hacía posible el cobro de las mordidas por adjudicaciones ilegales de obras públicas. Cerdán, desde la Secretaría de Organización del PSOE, gestionaba los cobros a las constructoras. A Acciona, pues más de 1 millón de euros, pero hay muchas más empresas. En total, unos 535 millones en obras. ¿Estaba limpio Cerdán a título personal? Pues hombre, en las grabaciones intervenidas lo que sí hay son indicios de que Koldo le había denunciado a Ábalos que Cerdán se quedaba un pellizco de las mordidas a las empresas. Y también está bastante claro que disfrutó de un piso en Madrid, en un barrio bueno, pagado el alquiler por una de esas empresas favorecidas con el dedazo político. La trama también parece que pudo favorecer algunos caprichos de José Blanco y otros de José Bono, que según Koldo le pedían de todo. Incluso alguna pedrea le cayó a Pedro Sánchez, del que dice Koldo que, hombre, él le facilitó cosas y el de la Moncloa nunca se lo agradeció. Bueno, y la estupefacción ha ido hoy más allá de los muros de Ferraz. Alberto Núñez Feijóo no ha tardado en reaccionar a las palabras de Pedro Sánchez, cree que no son suficientes y no se traga que el presidente del Gobierno no supiera nada. Es más, vuelve a exigir su dimisión. Descarta, eso sí, la moción de censura, cree que no es el momento, pese a que Vox se lo exige. Junts, por su parte, ha descartado de plano esta posibilidad. Sus socios esta mañana en el Congreso tampoco ocultaban su malestar. El informe de la UCO, que destaca la presunta trama de corrupción en la cúpula del PSOE, ha removido los cimientos de Ferraz y ya ha hecho caer al número 3 de Sánchez. Las reacciones no han tardado en llegar desde que el informe se ha hecho público. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, dice que las explicaciones de Pedro Sánchez son insuficientes y decepcionantes. Donde hay que hacer la auditoría es en el Gobierno. Sus contratos públicos son del Gobierno y son los que se han amañado. Y esto es lo que hay que auditar, hasta el último céntimo. Y por eso tiene que marcharse. No es creíble que el Sánchez, que todo lo controla en su gobierno y en su partido, no se enteraba de nada. Mientras que Santiago Abascal ha cancelado toda su agenda internacional ante lo que califica de vergonzoso. Hay que ser sinvergüenza para decir que va a abrir una auditoría a su partido. ¿Va a hacer también una auditoría a su familia? Todo lo que te rodea es corrupción, es porque eres el líder de la corrupción. Llevo 7 años en representación de Vox denunciando a esta mafia de delincuentes. Y hoy precisamente ante ello suspendo este viaje internacional, el que me encuentro en Paraguay, para volver a España a exigir una nueva moción de censura, a exigir la división del gobierno. Esta mañana los socios parlamentarios de Sánchez guardaban silencio, aunque en Podemos cambiaban su discurso respecto a días anteriores y ya no hablaban de bulo. Ya no estaríamos ante una manzana podrida, sino que estaríamos hablando de un caso de corrupción en el seno de la Secretaría de Organización del Partido Socialista, un caso de corrupción gravísimo. Eso sí, los primeros en exigir explicaciones han sido en Sumar. El Partido Socialista tiene que dar todas las informaciones y dotar a todo el pueblo progresista de la transparencia que se necesita sobre este asunto, pero ya. Las reacciones políticas, las más interesantes, Junts y Sumar. Ambos le piden a Sánchez sentarse urgentemente para resetear la legislatura, dice Sumar, y Junts es mucho más contundente. Dice que hay que ver si es viable la legislatura. Así es que vamos a estar entretenidos por ese lado. Y hoy era muy llamativa la imagen de este hombre, Santos Cerdán, que acababa dimitiendo después de pasar por la Moncloa a dar explicaciones. Sin embargo, esta misma mañana acudía al Congreso como si tal cosa, donde fue recibido en medio de una gran tensión
y a gritos de dimisión, dimisión por parte de los diputados de la oposición. Y Santos Cerdán hoy además comparte protagonismo con Leire Díez. Según publica El Español, la fontanera del PSOE estuvo a sueldo, atención, de Gaspar Zarrías, condenado por los ERE y para el que Díez habría hecho trabajos de investigación. Durante este tiempo, la condena de Zarrías fue anulada por el Constitucional y Leire Díez ofreció a este mismo periódico un vídeo sexual del fiscal José Grinda. Su relación laboral terminó el pasado septiembre cuando El Confidencial publicó fotos de Leire en la sede de Ferraz. Bueno, y además hoy hemos conocido el CIS, que no solo, después de haberse conocido esa guerra sucia del Partido Socialista contra jueces y periodistas, no solo no le perjudica, sino que le aupa. El Partido Socialista ganaría 2 puntos respecto al último CIS y su distancia respecto al Partido Popular sería ya de 7 puntos. Vox sería tercera fuerza, una vez más, un sondeo más, mientras que Sumar también ganaría medio punto. Bueno, y tenemos que contarles también la mañana frenética que se ha vivido en Chamartín, donde todos los trenes, todos los AVEs han sufrido interrupciones por un fallo de alta tensión. Han sido unos trenes que circulaban entre Madrid y Palencia los que han causado estos retrasos, una nueva jornada de incertidumbre que han sufrido varios viajeros y que no se ha restablecido hasta hace escasas horas. Lo que comunican desde Renfe es que se ha restablecido el servicio con el norte, destinos como Coruña, como Oviedo, como Santander. Sin embargo, todo el levante ha sido transferido a Atocha, donde ha habido una acumulación de viajeros. Y en la página internacional, el accidente aéreo que ha tenido lugar en la India, al menos ha habido un superviviente, que es la imagen de la esperanza. Era un avión Boeing 787 que llevaba 242 personas a bordo con destino al Reino Unido. Poco después de despegar en la ciudad de Ahmedabad, resulta que se ha estrellado contra una zona residencial de la ciudad, concretamente contra una residencia de estudiantes, donde ha causado 5 muertes más. Bueno, y hoy nos despedimos ¿con qué? Hoy nos vamos a la playa, que hemos tenido un día de mucho estrés. ¿Todo listo en Málaga? Efectivamente, todo listo en Málaga, que inaugura hoy su temporada alta de playa. El Ayuntamiento de Málaga ha presentado hoy su dispositivo de seguridad para los próximos 3 meses. Sus 7 playas renuevan bandera azul y estarán dotadas de 8 puestos de asistencia sanitaria, 25 torretas de salvamento y 5 motos de agua y 2 ambulancias para todas aquellas emergencias que puedan ocurrir. Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, todos los malagueños y todas las personas que quieran acercarse a este lugar tan apetecible de Andalucía podrán disfrutar de sus playas y de su máxima seguridad garantizada. Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que quieran seguir con la señal del toro. Y les dejamos con Sandro Meco. Hasta mañana.